Bienvenidos a la segunda temporada de La Trinchera de los Libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Pues sé que lo estoy esperando, pero no estamos de vacaciones, sino que estamos grabando para comenzar por todo lo alto esta segunda temporada de La Trinchera de los Libros. Y hoy, 1 de febrero, pues me he traído a un autor gallego que nos va a presentar su nueva obra que sale el próximo 11 de febrero ya a la venta en librerías, La Noche Líquida. Él es Miguel Garrido de Vega, abogado especialista en Derecho Mercantil, Propiedad Intelectual y Protección de Datos. Y bueno, pues en el ámbito literario puedo decir que ha sido finalista del Premio Nadal 2025, es colaboradora actualmente con la famosa revista literaria Zenda, ¿no? Y también del podcast Noviembre Nocturno, porque también profesor de escritura creativa en AUDEMA, Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores, de comillas, y también codirige el podcast Terror Añadido. Es autor de Mi Gallo y la obra que hoy viene a presentar, La Noche Líquida, bueno, pues también ha de haber participado en otras antologías, como nos va a comentar también a continuación. Miguel, muy buenos días y gracias por venir a La Trinchera de los Libros. Muy buenos días, Samuel. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer acompañaros. Bueno, me sorprende cómo has enfocado tu carrera profesional, ¿no? Por el mundo del derecho, pero ¿en qué medida se da la mano con la escritura? Es decir, hay en las dos vertientes cómo se conjugan, ¿no? Pues bueno, te diría que con el pasar de los años mejor, porque de inicio, pues yo sí estaba un poco ahí, digamos, conflictuado o dividido entre una cosa y otra, como intentando que una parte de mí que ah, yo no concibo que ser abogado sea sin más mi profesión, o es decir, pues es una parte de lo que hago y escribir es otra parte de lo que hago, pero vamos, yo no me considero abogado como tal, ¿no? Soy una persona que trabaja como abogado. De hecho, yo cuando pienso en mí, pienso más como escritor, por la manera que creo que tengo de ver la vida, ¿no? Pero la realidad se impone y hay que pagar facturas y, bueno, pues la Sí. formación que tengo es la que tengo y, bueno, de momento, pues eso, no he encontrado otra manera, digamos, de salir adelante económicamente. Entonces, ¿cómo se influye una realidad con la otra? Ya te digo, con el pasar de los años he podido integrarlas. Es verdad que yo antes trabajaba como abogado por cuenta ajena y deja muy poco tiempo la profesión por cuenta ajena. Cuando trabajas en despachos de otros o en empresas directamente como empleado, deja mucho menos tiempo. Entonces, bueno, pues aún a riesgo de equivocarme, me lancé y me puse como autónomo con sus altibajos y baches y bueno, pues más o menos así he ido pudiendo conjugar mejor el tiempo que uno necesita para escribir, porque lo que necesitas principalmente para escribir es tiempo, dedicarle Mm. tiempo y ganas, eso creo yo al menos. Pues eso, con el paso de los años es como he podido ir integrando una cosa con la otra. A nivel que a lo mejor quizás iba más un poco, supongo por ahí tu pregunta, a nivel de subtexto o cómo se influye en el hecho de que una profesión se dedique tanto a escribir técnicamente y Sí, la sí, otra claro. también, pues casi de manera nociva. Y te diré por qué. Cuando yo empecé a escribir, digamos, más en serio, sí que me noté, o me lo comentaba algún compañero o amigos, me decían, tu escritura es muy jurídica. Y cuando digo que es muy jurídica, me refiero a que es muy, a veces pues era más técnica, más Sí. estructurada, menos libre, ¿no? Entonces, librarte de esos también, valga la redundancia, librarte de esos amenitos que uno lleva arrastrando también, pues eso, de tu profesión, tardas años y tiempo en hacerlo. Pero bueno, sí que se influyen de una manera u otra, ¿no? Porque te obligan a tener un pensamiento, digamos, más disociado o que ves desde fuera lo que estás escribiendo. Claro, al final tienes que cambiar un poco de chip, ¿no? No es lo mismo Sí, sí, redactar un sí, sí, documento jurídico, ¿no? Que redactar, bueno, pues un poema totalmente. o Totalmente. O sea, de para hecho, una fíjate, novela. yo cuando escribo, son cosas a veces, bueno, son manías que tiene cada uno, ¿no? Yo cuando escribo contratos o cuando redacto contratos, yo me puedo poner música con letra, en inglés, en castellano, en gallego, en lo que sea. Sí. Cuando escribo narrativa, no puedo. Me puedo poner música ambiental, que no tengan letra, que no cante nadie, es lo máximo que puedo hacer. Pero, porque claro, la manera, digamos, de que fluyan las letras es otra. Claro, pero tú te has especializado también en una rama del derecho de la que adolecen, ¿no? Muchos escritores, que es los problemas de plagio, ¿no? El Sí. tema de propiedad intelectual, que siempre tenemos esas dudas, ¿no? Tenemos que registrar en nuestro libro, ¿cómo hacemos, no? Entonces, claro, ¿cuáles son los principales problemas que te sueles encontrar? No sé si tus clientes son escritores o tienen, porque hay muchas vertientes, ¿no? Dentro de propiedad intelectual puede ser Sí, escritor, sí. puede ser artista, ¿no? Musical.
Pues mira, me encuentro tanto como casos de plagio, efectivamente, como con casos eso, de uso indebido de ilustraciones, de un poco de todo. Contratos que no se respetan. Tengo clientes que son efectivamente escritores, tengo clientes que son ilustradores, editoriales pequeñas. Sí, en este ambiente sí. También un poco, fíjate, me he ido más escorando hacia esto porque es lo que está más relacionado con lo que a mí me gusta en la vida, que es escribir. Y bueno, pues por esa vertiente al final acabas conociendo a mucha gente. Ujú. Pero ¿por qué se plagia realmente? O sea, por los casos que tú percibes, ¿cuál es el principal motivo por el que la gente plagia, copia algo Pues mira, de otra persona? a ver, yo no soy muy de la opinión de que el mal existe en el mundo y por eso hay gente. A ver, claro que supongo que existirá el mal, pero no está plagado el mundo de gente mala que está pensando continuamente en cómo hacer daño a los demás, o eso quiero pensar, ¿no? Me dirás qué inocente, qué optimista, ¿no, Miguel? Pero yo lo que me he encontrado en los varios casos de plagio son gente que no sabe lo que hace. Es decir, gente que Mm. coge una imagen de internet pensando que, por ejemplo, ¿no? Es que yo pensaba que, y además a las pruebas me remito, en los varios casos que he tenido, siempre son gente que luego, en cuanto se les comenta, en cuanto se les indica de manera seria, pues acceden a, oye, pues a restituir con el pago que se acuerde con la persona damnificada. ¿Sabes? Que no es una cosa de, no, no, pues yo lo hago a sabiendas y me quiero lucrar muchísimo con ello, ¿no? Sino son gente que muchas veces desconoce de dónde sale lo que está utilizando. Claro, no, muchas veces que se dice hay que copiar a los mejores, ¿no? Pero claro, Sí, sí y no. O sea, claro, si nos vamos a copiar literalmente lo que ha escrito otra persona, pues oye, pues sí, hay que ser un poco cuidadoso con eso. totalmente. Sí. Tú has escrito haikus, que yo hace poco no sabía lo que era. O sea, haikus son como poemas japoneses, ¿no? Es un tipo de Sí. poema japonés, ¿no? Y lo has publicado también en varias antologías. ¿Cómo ha sido la experiencia de escribirlos? Y bueno, ¿cuándo empiezas también a Ujú. escribirlos? Y luego, Pues posiblemente, bueno, el haiku efectivamente, como dices, es una cosa muy sui generis, como se dice poema, pero realmente no es del todo un poema porque no sigue, o bueno, es poema según se concibe allí en Japón, pero tal como concebimos aquí en Occidente la poesía, sí que se aleja un poco, en tanto en cuanto hay muchas figuras que aquí utilizamos, que allí no, por ejemplo, la metáfora no es nada bienvenida en el haiku, el hablar del yo, que al final el poeta occidental, tal como lo entendemos, muy venido de la tradición romántica a lo mejor y del Sturm und Drang y todo esto, el poeta, mm, digamos, que se explica o se cuenta a sí mismo. En el haiku no hay tanto de eso, ¿no? El haiku es la mirada presente, lo que está pasando en un momento dado, la estacionalidad del tiempo y lo efímero de lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, son poemas generalmente, lo que dice al menos la teoría, luego hay multitud de excepciones, breves de 3 versos, de entre 5 7, 5 sílabas, y bueno, eso ya te digo, centrados principalmente en el paso a la naturaleza, entendida de un modo amplio. Y sí, yo empecé a escribirlos, pues no sé decirte ahora, 10 años, no lo sé ahora mismo. Creo que sí, mm, pero vamos, que lo empecé a escribir un poco por juego, luego me fui, digamos, informando más, fui leyendo, a los clásicos, pues, a Shiki, a Basho, a Isao Kobayashi, a todos estos, y con el tiempo, pues, me fui dando cuenta de que para mí también tenía una función terapéutica, entre comillas, porque, bueno, el ritmo de trabajo, el ritmo de la vida muchas veces te impone un vértigo y un frenesí bueno, pues para mí al menos, y yo creo que para muchos es dañino, es nocivo, mm. y el haiku te obliga a la mirada presente, ya te digo, a salir con mi perro por las mañanas y si tengo 10 minutos, dejar el móvil en el bolsillo, salvo el momento si saco una foto, una cosa así, pero y fijarme que si está esto queda muy, ya digo, muy romántico todo, ¿no? Pero si está cayendo una hoja, pues en Mm. la caída de la hoja. Y en ese momento, si tú estás pensando en ese pequeño juego, literario lógico de las 5 7 5 sílabas, no hay nada más. No hay que luego tienes que pagar facturas, no hay que, tienes una reunión, que has discutido con X amigo, que todo esto queda en un lado, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo, tiene esa función. Y bueno, pese a que el haiku fuera de Japón, obviamente, tiene un arraigo menor, sí que es verdad que en tradición hispanohablante, ya desde hace tiempo, pues ha ido creciendo y a día de hoy te diría que en España sí que hay ciertas comunidades, entre algunas, por ejemplo, las que he participado yo en varias antologías, como la Senda del Haiku, en las que se organizan concursos, multitud de iniciativas, gente que se dedica mucho a ello. Así que bueno, pues tuve la suerte de enviar algunos de mis haikus y se escogieron para estas antologías. Vale, o sea, tú enviaste esos Sí, escritos y se publicaron directamente, ¿no? Te los seleccionaron y se publicaron. ¿En qué antología eso es. exactamente?
podemos encontrar? Son nombres en japonés. Son 3 o 4 antologías en las que está publicado. No me acuerdo ahora el nombre exacto en japonés, pero te lo tendría que buscar. Bueno, ¿tienes por ahí algún haiku que nos pueda recitar para descubrir, a ver? Sí, sí, de hecho tengo de Venga. un libro inédito que mezcla haiku con otra forma también poética japonesa, que es el haibun, que es un poco más libre y digamos que se acerca más a la prosa poética, al diario íntimo, al diario de viaje. Y bueno, ahí sí que tengo, es un libro también que pretendo publicar en algún momento. Ujú. Te puedo leer alguno, Venga, sí. los tengo agrupados por ejes temáticos, ¿no? Entonces, bueno, te leo, por ejemplo, uno. Estos son unos ejes que están dedicados, digamos, es un eje que está dedicado a la paternidad o al hecho de ser padre, ¿no? Ujú. Bueno, son muy cortos, ya ves, los haikus, o Sí, sea sí, que no hay sí, mucho. sin problema. Por ejemplo, te digo, graznan los patos, aún húmeda, toalla de recién nacido. Otro, por ejemplo, ¿no? Que es para que el sol no ciegue tus ojos nuevos, corrito blanco. Otro de otra sección, por ejemplo, te puedo leer uno más Sí. dedicado a lo urbano, a la ciudad, a la civilización. Ciudad mojada. Veo un caracol y lo devuelvo al césped. Otro, por ejemplo, de este eje, fresones rojos. Sentado en la terraza sin camiseta. Sí, al Bueno, ya final la ves que complejidad, claro, la complejidad bueno, de una realidad muy grande, ¿no? Sintetizarla en poquísimas efectivamente palabras, ¿no? una multitud de conceptos, ya te digo, que son muy propios de la teoría japonesa, pues se habla, por ejemplo, de lo que se llama el kireji, que es una parte en la que se corta, digamos, el haiku, contraposición de ideas, cosas así, ¿no? Mm, Eso, no más estar pensando en lo que ves que en lo que sientes, ese tipo de cosas. ujú. Tu primera novela como tal no llega hasta 2017, un año más tarde, ¿no? Fue seleccionada como finalista del premio Ignotus. Ujú. ¿Qué nos cuentas en Meigallo exactamente? Pues Meigallo efectivamente es una novelita corta que publiqué en 2017, ya no se puede encontrar, está descatalogada, aunque hay planes en algún momento de hecho estoy con tiempo y con calma reescribiéndola, de republicarla de alguna manera, aunque sea como una edición limitada, una cosa sencilla, Ujú, pues y con un poco más cuidada. Pero bueno, fue una novelita corta donde yo exploraba un poco pues mis querencias literarias iniciales, más tirando al terror cósmico, a lo sobrenatural, a lo gótico, y bueno, rendía un poco homenaje pues a tanto a Poe y a Lovecraft como a muchos autores gallegos de cuento, de lo que se llama el conto de la Leira, que es el cuento este un poco que se contaba por las noches, pues en las noches frías, ¿no? ujú, Y sí, es lo que viene siendo lo que llaman terror rural, gallego en este caso. Bueno, la historia es sencilla, es un peregrino que, bueno, por una promesa determinada, pues tiene que hacer el Camino de Santiago y recala en un pueblo que no aparece en los mapas, ¿no? Entonces, lo que sucede en este pueblo, hay misterio, hay, ya digo, entidades sobrenaturales y hay, pues, yo creo, bastante trauma psicológico, que es una cosa que me acompaña, yo creo que intento reflejar mucho en general en mi obra. mm, Y bueno, pues ahí está, ya te digo. Y sí, efectivamente tuve la suerte de que lo seleccionaron al año siguiente como finalista de los premios Ignotus. O sea que bueno, es una, mm. ya digo, una horita corta, pero a la que le tengo mucho cariño. Mm. Sí, pero tú tienes una forma de escribir quizás más existencialista o más, ¿no? Mm. Poética, por los temas que tratan, ¿no? Que no es un thriller ni tampoco es No, una novela romántica. Se te aleja no. un poco de los géneros, ¿no? Típicos, Sí, por lo que me cuentas. de hecho, pues ya te digo, esa novela en concreto, Megallo, es una cosa, ya digo, más de juventud, entre comillas, y eso, y más homenaje a lo que eran mis raíces literarias iniciales o con lo que yo Mm, disfrutaba mucho, con lo que sigo disfrutando, porque yo leo mucho género, por ejemplo, yo leo mucho terror todavía a día de hoy, em, pero era más dedicado a eso, ¿no? Pero efectivamente sí, a mí hay varios temas que me obsesionan, porque al final los escritores todos tenemos nuestros temas mm, y al margen de que tú intentes que cada obra sea lo más distinta a la anterior formalmente, los temas siempre están rondando a lo largo de tu vida, pueden evolucionar la manera en que los exploras, pero están ahí, ¿no? De manera seminal y luego van creciendo. Y para mí, por ejemplo, el tema identitario, es decir, qué soy, quién soy, qué hago aquí, mm, por qué estoy aquí, cómo puedo rascar más tiempo de vida o si lo necesito o no lo necesito, o he llegado a cumplir mis metas. La espiritualidad también me interesa mucho, de una manera amplia. Yo descubrí muy pronto también, por ejemplo, de la mano de Hermann Hesse, pues también el orientalismo, con Siddhartha, con mm, Demian y todas estas cosas.
y la novela de eso de formación. Entonces, bueno, son temas que a mí la muerte siempre me ha interesado mucho, las incidencias del trauma en tu vida, es decir, una vez el trauma ha chocado con tu realidad, ¿cómo sigues adelante? ¿Qué es lo que haces con ello? Un poco Mm. ese pensamiento reptiliano que se dice en psicología, ¿no? De que tienes estas respuestas a veces de la congelación, el ataque o la huida, pues cómo responden ciertos personajes en ciertas circunstancias a este choque con el trauma, me interesa también. Así que sí, efectivamente, no intento no encasillarme mucho en el género, en ninguno. Mis raíces iniciales, ya digo, son más cercanas al terror, pero yo si tuviera que situarme a día de hoy, por lo menos a nivel de intereses literarios, a mí, por ejemplo, me parece que Samantha Schweblin es tremenda, es un tipo de escritura que me interesa mucho y en la que me siento muy, muy identificado. Ujú. Claro, yo cuando vi el título digo, tiene que ser algo de Galicia, o sea, tiene que ser un nombre gallego seguro, porque de gallo me suena a gallego fijo, Sí, no sé, te Sí, dije que Megallo no. efectivamente sí que Sí, además está ambientado todo allí, ya te digo, en la provincia de Lugo, aunque yo soy de Orense, pero bueno, yo tengo mm, mucha raíz con Lugo porque, bueno, allí mi abuelo era de Lugo y tenemos una casa allí, vamos, tengo una casa allí en Foz, cerca de la Playa de las Catedrales, que es una zona magnífica. No lo digo mucho para que la gente no vaya, porque luego pues, es un pequeño paraíso y así que se quede como está, ¿no? sí. Y eso te digo. Ujú. Pero ¿qué significa exactamente esa palabra? Meigallo significa, como encantamiento, hechizo, sí, Mm. es un encantamiento, un hechizo, digamos, un embrujo. Y no Las encontraste, o meigas. sea, el título tú querías que fuera en gallego, Sí, ¿no? O sea, como... efectivamente. Quería también ese toque un poco exótico Sí. o exotizante de que estuviera en gallego, me gustaba. Sí, sí. Ahora, el día 11 de febrero, llega La Noche Líquida, ya por fin una novela que podemos leer que no está descatalogada, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esta obra. Pues mira, efectivamente, La noche líquida en realidad es un libro de relatos, es un libro de relatos, que se publica en Páginas de Espuma, la editorial Páginas de Espuma, que para mí, bueno, es increíble publicar en Páginas de Espuma. Yo creo que es, sinceramente, la mejor, editorial de cuento en castellano a nivel internacional y para mí eso, estoy todavía asimilando la noticia de estar ahí, ¿no? Y sí, es un libro de relatos en el que exploro un poco, personajes a los que digamos que, bueno, como nos pasa mucho según nos vamos haciendo mayores o como le pasa a mucha gente, la vida se les escapa entre los dedos, ¿no? Y bueno, estos personajes digamos que siguen haciendo intentos por asirse a la realidad o por confrontar, como digo, esos traumas de los que te hablaba antes y seguir adelante. Pero bueno, algunas veces pueden hacerlo, otras veces no pueden hacerlo y generalmente pues no salen indemnes, ¿no? De esta realidad. Yo, digamos que enfrento mucho el relato o me gusta enfrentarlo desde lo insólito también, lo insólito entendido como, pues casi como una declaración de intenciones, te diría, porque yo no creo que haya nada puro realmente en la vida, ¿no? Es decir, todo se está influyendo mutuamente de manera constante y también eso que llamamos realidad muchas veces, pues bueno, es subjetiva, ¿no? La realidad, pese a que mucha gente en política, en espiritualidad y en muchas otras cosas nos quieran decir esto es lo que es, bueno, yo no lo creo así, es decir, yo creo que todo está contaminado Mm. por suerte, ¿no? Todo se contamina mutuamente. Entonces, estos personajes de mi libro, de La Noche Líquida, ya digo, están contaminados de, lo insólito como forma de vivir. Mm. Pero ¿qué necesidad tuviste de escribir esta obra? O sea, después de Mi Gallo, que abordas también, ¿no?, esos temas de Existen Feliz y tal, aquí ¿por qué vuelves otra vez? Un poco porque me da la sensación de que es Ujú. ciertamente surrealista, onírica, ¿no? Bueno, no del todo, no te creas, porque, estos son cuentos que fui escribiendo a lo largo de años, entonces, lo que pasa es que, bueno, los cuentos al final, digamos que tienen una vida, parece muy aislada, porque los vas concibiendo como cosas sueltas, hasta que te vas dando cuenta de que hay un patrón común, digamos, en cuanto a temas, en varios de ellos, y dices: "Oye, aquí hay, pues, efectivamente una identidad compartida", ¿no? Una poética común, por decirlo de alguna Mm. manera. Y llegado un momento, pues eso, sí que me di cuenta de que tenía eso ahí y empecé a moverlo en varios sitios y, bueno, pues finalmente acabó, aquí en Páginas de Espuma. Pero bueno, necesidad ninguna, necesidad la que se tiene de escribir, que es para mí, pues, esto queda no me gusta decir nunca este tipo de frases, pero de verdad que Sí. lo siento así. Es como respirar, es decir, yo sí que necesito muchas veces escribir para poder asimilar la realidad de lo que me pasa día a día, ¿no? Y, Mm. incluso he llegado al punto de que, bueno, pues recientemente, con noticias a veces que en la vida que a uno no son tan agradables, disocias, y cuando estás disociando, desde fuera estás pensando: "Uy, pues esta situación un poco dura en la que me encuentro,
Fíjate, estoy pensando en cómo plasmarla en un relato o cómo plasmarla en una novela, cuando a lo mejor en otras circunstancias o Sí. un yo más joven hubiera estado aquí pues angustiado con... Te vas haciendo mayor y digamos que compras menos las historias personales de los demás y entonces, bueno, pues para mí escribir, ya te digo, es una cosa, para mí es muy necesario. Entonces, esto fue Ujú. surgiendo un poco, pues eso, como una cosa, digamos, orgánica a lo largo de los años, donde me encontré con que tenía pues esta colección de relatos que exploraban un tema común, ¿no? O unos temas comunes, que son estos que te he contado al principio. Claro, pero para ti, ¿cuándo se tarda, por ejemplo, en escribir un Ujú, relato? Porque si te ha pasado algo negativo y luego lo ujú, quieres materializar, ¿no? Sobre el papel y tal, claro, no sé si hay como una especie de duelo o algo, un proceso que, para, ¿no? Para Uf, superarlo y luego ya poder escribirlo, o el duelo forma parte, ujú. ¿no? De la Pues, escritura ya. a ver, que aquí cada uno tiene su método. Yo, de hecho, te diría que tampoco tengo uno cerrado. Por ejemplo, pues me ha pasado alguna vez también que experiencias muy concretas, tampoco experiencias muy, muy heavies ni muy fuera de lo común, pero que sí que me han dejado una huella determinada y he tenido necesidad de ponerlas, incluso de parar lo que estuviera escribiendo en esa temporada. Por ejemplo, pues si estaba reescribiendo Me Gallo, o si estaba haciendo X cosa, o con otra novela con la que estaba, con la del Nadal, pues parar eso y decir, vale, no, es que esto lo tengo que escribir ya porque tengo una serie de sensaciones muy concretas que las quiero plasmar. Lo escribo y luego dejas, que yo creo que es una cosa que en general hay que hacer, lo dejas en la nevera, lo dejas un tiempo, lo vuelves a leer pasado, no sé, un mes, 2 meses y encuentras cosas, cambias cosas, lo reescribes, porque escribir es reescribir en gran medida, nos guste a muchos escritores o no, y yo creo que ahí sí que sale algo más así, ¿no? De normal, cuando salvo que tengas esas ideas, ya te digo, más que me asaltan, pues suelo tener preocupaciones, imágenes, escenas en la cabeza, frases a veces que me cruzo con cosas o que se me ocurren y que sé que están asociadas a temas concretos, los dejo madurar en la cabeza, a veces los anoto, pero los dejo madurar en la cabeza hasta que empiezo a darle forma y digo, vale, pues mira, creo que quiero escribir un relato distópico sobre un personaje que está encerrado en tal sitio, o un relato sobre maltrato infantil de esta manera, o sobre violencia vicaria, cosas que me asaltan a veces y digo, Mm. y tengo la imagen ya, tengo la escena, y a partir de ahí, a veces empiezo a escribir generalmente desde una escena final que ya la tengo en mi cabeza y empiezo a escribir para ir hacia esa escena final. Otras veces empiezo a escribir desde la escena inicial, ¿no? Tengo muy claro cómo empieza y no tanto cómo acaba, aunque sí más o menos hacia en qué dirección. Ujú. ¿Y para quién iría dirigido esta obra? ¿A quién la recomiendas? ¿A quién la recomiendo? Bueno, para empezar, a todos los amantes o lectores de relato corto, que Ujú. es un género que yo creo que, bueno, ya va siendo hora de que se sacuda un poco a veces esa pátina que tiene o que parece que tiene, como que es un género menor, que no lo es en ninguna medida. Hay Mm. muchísimos autores de la historia de la literatura universal que han sido escritores exclusivamente o mayoritariamente de cuento. No te hablo solo de Raymond Carver, pero empezando por él, ¿no? Que para mí también Mm. es una especie de, digamos, de santo de la literatura, por decirlo de algún modo. Entonces, para empezar, ya te digo, a todos los amantes del cuento y también, en general, a eso, a todas aquellas personas que disfruten con una literatura que explora eso, pues con la condición humana, desde lo identitario, desde la gestión del trauma, nuestras oscuridades, cómo enfrentamos nuestras oscuridades. Mm. En concreto, también en este libro de relatos, exploro temas pues, como la paternidad, el ir a ser padre, el ser hijo, el hacerse mayor, Esos la roles, ¿no? pérdida. ¿Cuál? Esos roles, ¿no? De la vida al final, Esos y roles de cómo la van vida cambiando. que siempre nos acaban tocando, sí, Sí. efectivamente, la gestión que tiene uno a veces, pues eso, de cómo integras ciertas figuras familiares en tu vida. Hay un relato que es más cercano al humor también, un Ujú. poco más oscurillo, pero es más cercano al humor que el resto. Entonces, bueno, no te diré que es súper heterogéneo el libro en cuanto a que, bueno, no tiene nada que ver un relato con el anterior en cuanto a temas o a forma, pero sí te diré que he intentado hacerlo lo más variado posible y bueno, yo creo que es un libro que puede gustar, ya digo, a amantes del relato Ujú. y un poco de lo fosco o de lo oscuro o de lo no siempre tan claro, ¿no? Sí. Tú has sido finalista del premio Nadal, lo fuiste el año pasado. Bueno, primero Sí, preguntarte cuál es la sensación de ser finalista, que entiendo que, bueno, tu pretensión era ganar, ¿no? Pero bueno, ser finalista como... mi pretensión, Samuel, yo no sé cuál era, sinceramente, porque yo muchas veces, y yo lo dije en alguna entrevista de estas que me hicieron, que me parecía increíble que me estuvieran haciendo entrevistas, al día siguiente a mí
de la nada, ¿no? Pero sí. Y te lo dije, yo en pretensión no tenía mucha porque, bueno, yo envié el libro al concurso un poco porque no se dijese que no haces nada por tu propia literatura, ¿no? Es decir, tú envías cosas y dices, vale, yo veo que hay concursos, el Nadal, el Nadal, yo qué sé, qué voy a tener yo nada que hacer en el Nadal, ¿no? Pues tengo esta novela, cumple un poco las bases, pues la envío y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Hasta que de repente, pues eso, recibo un WhatsApp de un contacto mío y me dice, bueno, ya veo, finalista en Nadal. Yo me levanto por la mañana ahí, un 3 de enero, totalmente alucinado y sin entender mucho lo que pasa. Y claro, pues el vuelco al corazón que te da todo es increíble. Es increíble. O sea, es una sensación que, pues como poco me ha pasado en la vida. O sea, que ya te digo, pues Carmen Laforet, Delibes, tantos otros, y de repente ver tu nombre ahí es, bueno, pues inimaginable, la verdad. Ujú. Claro, este año ha sido Buclés. No sé exactamente qué opinión te merece, porque siempre hay mucha polémica, ¿no? Ujú. Aunque no la que no, pero siempre hay polémica en torno a los premios Sí. literarios, ¿no? A los grandes premios, ¿no? ¿Qué opinas de que Buclés haya ganado este premio? Sí, no, mira, yo a David además le conocí el año pasado justamente en la fiesta del Premio Nadal, de la entrega del Premio Nadal, y me pareció que, vamos, es una persona encantadora. Su libro yo creo que merece todo lo que ha conseguido. Y, hombre, pues desde luego, si se ha otorgado este premio a una obra, digamos, que además explora la ciudad de Barcelona, como parece que, por lo que he entendido Ujú. yo, como la explora y con los temas que trata, pues sus razones tendrán. Yo creo que es un autor que tiene muchísimo recorrido por delante, más allá de lo que ya ha conseguido, que es un hito tremendo. Es una persona que además, por lo que yo he tenido contacto con él, por lo que he leído, viene de la nada, lo cual también tiene un mérito tremendo. Es decir, no es una persona que venga con padrinos Sí. ni venga con un background detrás tremendo, con lo cual, pues para mí, mis dieces. Pues dinos dónde vamos a poder comprar La Noche Líquida, ¿no? Tu nueva Sí, creación y vamos a comprarla a partir del 11 de febrero en librería. pues mira, Noche Líquida en general en librerías. Se puede pedir en cualquier librería. Genial. La primera presentación del libro será el día 13 de febrero en Madrid. Y luego, pues Ujú. sí que hay intención de hacer más presentaciones en más lugares que ya se irán anunciando. Pero vamos, que en principio en cualquier librería de España se puede pedir y estará sin problema. En Galicia se presentará, digo yo, ¿no? Sí, 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 hay intención, por supuesto. Sí, sí. A ver si además en varios sitios de Galicia. Pues Miguel Garrido, autor de La Noche Líquida, que por supuesto recomendamos a partir del día 11 en cualquier librería. Mucha suerte en la presentación, Miguel, y sobre todo gracias por haber venido a la trinchera de los libros. Muchas gracias, Samuel, a vosotros por este pequeño espacio y por este rato.